Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuenten. Aquí nada más con una entrevista, esta vez con alguien que está del otro lado del charco, Europa, pero no es europea, la señora o señorita Liliana. Perdón, Señora, señora Liliana. Bueno, Liliana es colombiana, hace varios años que vive ya en España, Europa, y el tema que nos convoca hoy en día surge a partir de un par de programas que yo he hecho últimamente acerca del tema del yoga y cosas así, ¿no? Liliana es seguidora, creo que del canal de Que No Te La Cuenten, me parece que fue así la historia. Me contacta, me dice que hace tiempo que viene practicando una disciplina análoga a todo esta que está bastante de moda. Yo como no sé mucho del tema, sinceramente, dije, bueno, perfecto, me puse a ver un poco y creo que vale la pena hacer una entrevista. Así que venimos a hablar de un tema que quizás algunos de ustedes conozcan, otro que no, quizás no les suene, pero el tema es la Ayurveda. ¿Lo dije bien? sí, está bien dicho. Bien. Solo ¿Qué es? corrijo nada más Sí. que ya no lo practico, ¿no? Renuncié por No, bueno, sí. completo a Sí, 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 esto, sí. pero No fueron estamos, 4 años. no estamos promocionándolo, claro. Sí, Eh, sí, para nada. ¿qué es Liliana de Ayurveda? ¿O es una cosmovisión? ¿Qué ¿Es una religión? ¿De dónde viene? ¿Qué trae a la persona? ¿Por qué la gente lo hace? ¿Qué es todo esto de la Ayurveda moderno o nuevo? Bueno, es bastante extenso el tema, entonces voy a tratar de explicar como lo más esencial, lo más básico posible, saltándome muchas cosas, ¿no? Pero igual en cualquier momento me puedes preguntar para profundizar más en algo. La Ayurveda es el sistema médico tradicional de la India que data de al menos unos 5.000 años. Se basa en la teoría de los 5 elementos. Ujú. Eh, los 5 elementos, según el Ayurveda, son éter, aire, fuego, agua y tierra. Estos elementos están presentes en absolutamente todo, tanto en el macrocosmos, que sería pues todo el universo, como el microcosmos, entendiendo microcosmos en estos términos ayurvédicos como tanto un ser vivo, una persona completa, pero también yendo más al fondo como un órgano o incluso una célula. Entonces, La a palabra, partir de... la palabra, ¿qué significa? Perdón, Ayurveda. ¿Tiene un significado? Ah, sí, sí, sí. Es un término como una palabra compuesta en sánscrito que viene de Ayu, que significa vida, y Veda es conocimiento. Entonces se podría decir que es la ciencia de la vida y la longevidad, lo O- llaman así ellos. Ok, ok. Ujú. Bueno, continúo, ¿no? Entonces, estos 5 elementos que constituyen absolutamente todo en el universo para la Ayurveda dan lugar a 3 fuerzas fundamentales, como a 3 principios vitales que se denominan Vata, Pitta y Kapha. Vata viene de la unión de el éter, que éter, esa palabra suena rara, es como decir lo mismo que espacio. Espacio y aire no son lo mismo, pero el aire está contenido en el espacio. Eso es Vata. Pita significa la unión de fuego y agua. Y Kapha es tierra y agua. Entonces, esos 3 principios vitales rigen todas las funciones vitales, valga la redundancia, de un organismo vivo. Entonces, eh, los 5 elementos están presentes en, como dije ya antes, en todos los organismos, pero en diferentes proporciones. Es como que cada persona es una fórmula única de esos 5 elementos. Por lo tanto, algunos van a predominar por encima de otros y eso nos da una constitución dóxica. O sea, es decir, eh, según los elementos que predominen en una persona, su constitución dóxica o su humor, también lo llaman así, sería Vata, Pitta o Kapha. En algunas ocasiones están mezclados. Por ejemplo, una persona puede ser predominantemente Vata, Pitta o Pitta, Kapha, o incluso las tres. A veces, digamos que están equilibradas las tres en proporciones iguales. ¿Y cómo te das cuenta quién es quién? Bueno, por las cualidades, los elementos se dice que tienen unas cualidades. Entonces, por ejemplo, el éter es ligero, es seco, el aire es móvil, es frío, es también liviano, el fuego es, pues, es caliente, es punzante, es penetrante.
¿Es algo Entonces, parecido a lo que, en la, sí, medicina clásica greco-romana hablan de los temperamentos, algo parecido a eso? tiene que ver, sí, Ajá. porque los elementos, según predominen en tu naturaleza, también tienden a determinar un poco tu personalidad, tu temperamento. Entonces, Ujú, por ejemplo, se dice, bueno, la persona, digamos, experta en esto, observa las características físicas de una persona, sus ojos, su piel, su cabello, eh, su contextura ósea, si tiende a engordar, si tiende a ser pues como muy atlética o si tiende a ser demasiado delgada, ujú, su piel es reseca o si es más bien sensible o si tiende a ser grasa, lo mismo sus tendencias de personalidad, si tiende a ser como muy volátil o muy inestable, pero a lo mejor también creativa, o si es muy competitiva, muy tendiente a la ira, o más bien una persona muy apaciguada, que no le gusta para nada los problemas, que como que hay que empujarla un poco para que se mueva más bien. Todas estas, algunas cosas son parecidas a los temperamentos clásicos, otras nada que ver, sí, 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 es cierto. sí. Porque los temperamentos Entonces, obran más bien la parte de la operación, lo que uno hace hacia afuera, digamos, ¿no? No tanto ujú. el carácter físico, pero sí, okey, perfecto, perdón. Sí, entonces digamos que la persona experimentada observa todo este tipo de cosas en una persona y es capaz de determinar su constitución dóxica. Ujú, Pero hay dos cosas. La constitución de nacimiento, que se llama Prakruti, es como ese estado de equilibrio perfecto con el que nacemos. Sea que naciste Bata, Pita o Kapha, que Bata es como la persona muy delgada y que tiene ciertas características. El Pita es una persona más de contextura normal, intermedia y que tiende más a la competitividad, tiene ciertas características de piel, etcétera, etcétera. Y el CAFA es las personas que son, como se dice, un poco trozuditas, que tienden más a engordar o si aún sin estar con sobrepeso, su contextura es gruesa. Eso como de manera muy sí, general, sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, la constitución con la que una persona nace se llama Prakruti y es como el ideal, es el perfecto. Como naciste, eres perfecto. Pero con el transcurrir de los años, los cambios de hábitos que suelen ser pues muy malos en la sociedad moderna, diversas situaciones tiendes a desequilibrar esa armonía perfecta con la que naciste, digamos, y Mm, entonces es lo que se llama el estado actual, que es el Brikruti. okey, Suele estar eh, desequilibrado en la mayoría de las personas, a menos que esté perfectamente sana. okey. ¿Cómo llegaste, eres católica de tradición, de familia, así o no? Nací siendo católica Okey, pues, de familia, fui bautizada, pero no en una familia okey. practicante, de padres practicantes. La pregunta más Eh, bien es cómo llegaste a esto? Sí, bueno, estudié en colegio católico, pero no sabía absolutamente nada realmente. Solo vi realmente la práctica verdadera de la religión católica en mi abuela, Mm, ¿sí? Pero pues no vivía con mi abuela todo el tiempo, ¿no? Es como que era nada más por temporadas, fines de semana, vacaciones. sí. Y entonces lo que conocía y lo que practicaba era más por ella. Ujú, Pero entonces, ya en esta práctica más, perdón, en esta vida más tibia de una familia que no es realmente practicante, en la adolescencia solemos empezar a preguntarnos cosas, a explorar cosas diferentes y como esa inconformidad con la fe dogmática que suele llegar en la adolescencia mm, me hizo a mí empezar a leer sobre el budismo. Recuerdo que me leí pues, la historia de Buda, las nobles verdades de Buda, leí sobre el lamaísmo, de ahí entonces aprendí bastante sobre clarividencia, que el tercer ojo, que el tema del desdoblamiento, la telepatía. Afortunadamente lo aprendí de manera intelectual, pero ajá. siempre me frenó la práctica. Digamos que no O fui sea o capaz de sea que o sea practicarlo. o sea que no puedo saber en qué estoy pensando yo ahora. No, 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 no. A ver, No, realmente no.
Eh, No quise ir más allá en la práctica, pero me gustaba demasiado leer esas cosas. entiendo. ¿Y qué relación tiene todo esto, este tema, con el yoga, por ejemplo? Bueno, son, digamos, ciencias hermanas. Ujú, Primero que todo, comparten su origen, que según la tradición hinduista es divino. O sea, el yoga ni el ayurveda son, como decir, la medicina o los desarrollos en Occidente del cuerpo, de la educación física, del cuerpo, sí, de la biología, de la medicina, que han sido totalmente de manera experimental, siguiendo un método científico que se ha llegado a todo el conocimiento que se tiene. En este caso no es así ni con el ayurveda ni el yoga. Según la tradición, es revelación directamente divina que se plasmó en los libros sagrados que ellos tienen, que son los Vedas. Nunca se ha visto, o sea, es tan ingenuo pensar que la Ayurveda es simplemente una práctica de curación del cuerpo, como es de ingenuo pensar que el yoga no es más, es simplemente ejercicio, porque siempre para ellos ha sido algo completamente espiritual. Ambas tienden a, digamos, a la iluminación, a la realización del ser, para que se una con lo absoluto o lo divino, que se entiende muy distinto a nuestro entendimiento de lo divino, porque lo que el objetivo de estas cosas es liberarse del sufrimiento de la rueda de las reencarnaciones. Entonces, mm, nos lleva ambas cosas a creer en la reencarnación. Esto se llama, esta liberación pues de todo para llegar a lo absoluto se llama moksha en sánscrito. ujú. Entonces, pues bueno, ya se ha hablado bastante sobre el yoga, pero me gustaría añadir Sí, un punto más que no se ha tocado, digamos, que creo que es un poco desconocido, el tema de los mudras. ajá. ¿Qué son? No sé si te suena de algo la palabra. Nada. No, no. Bueno, Soy un eh, completo ignorante. en la práctica de Ayurveda, pues de relajar el cuerpo y purificarlo junto con la mente y el espíritu, está eh, pues hacer yoga, Mm, meditaciones, mantras, y estos están acompañados de los mudras, que son gestos con las manos. ajá. Eh, por ejemplo, este es súper conocido, que lo vemos siempre que vemos por ahí donde venden la estatua de Buda, Sí. que está haciendo así. Bueno, hay muchísimos. Y estos mudras, en teoría, según el Ayurveda, cada dedo está asociado a uno de los doshas porque cada dedo tiene relación con uno de los elementos y digamos que hacer un gesto con las manos tiende a equilibrar la energía de ese dosha, ¿sí? En teoría. Ajá. Pero al mismo tiempo es algo espiritual porque cada gesto, es que el hecho de que sea gesto ya dice mucho. Mm, Y de hecho, un yogi verdadero de la India o si es alguien de Occidente que se formó yendo allá por muchos años y se metió muy en el cuento, diría que la asana, más que una posición del cuerpo, también es un gesto. Entonces, ¿qué podemos pensar de un gesto? Un gesto comunica. Tú me puedes ver en una posición e intuir cosas, pero si yo hago un gesto, dije muchísimo más. Y no hace falta que yo tenga la intención o el conocimiento de los gestos que estoy haciendo para que el interlocutor lo entienda. O sea, no hace falta que yo tenga una intención o que yo sepa lo que estoy diciendo para que el interlocutor me lo entienda. Más si entendemos que todo este conocimiento fue enseñado supuestamente a ellos, a los rishis, que rishis son los sabios de la India milenarios, fue revelado. Entonces, no es como que nos inventamos algo y si no tengo la intención de que signifique eso el gesto, pues no va a significar nada. No, es que es un gesto que los mismos dioses sí. enseñaron.
Ahora sí voy entendiendo. Entonces, la Ayurveda es como la contrapartida médica, entre comillas, o de salud, ¿no? De lo que es la ejercitación del yoga, entre comillas, ¿no? Sí, es como que ambas buscan ese fin último que es la iluminación espiritual, Okey, solo que el Ayurveda lo busca con un enfoque de un cuerpo y una mente sanos y el yoga ya sería una práctica un poco más mental y espiritual, okey. pero tienden a lo mismo. Y en el caso de la Ayurveda, ¿uno tiene que ir a una especie de médico o de yogi o de algo así para que te vaya explicando en base a su propia constitución física o Sí, anímica o del éter o de lo que sea, te va como sí, recetando lo que tengo que hacer? exacto. Okey. En Occidente no es para nada habitual, pero sí los hay, encontrar médicos ayurvédicos de la India, yo conocí uno, y otras personas terapeutas, o sea, lo que logramos aprender en Occidente es convertirnos en terapeutas, a menos que vayamos directamente a la India a estudiar absolutamente todo eso y meternos muchos años. Ujú. Inclusive hoy en día es en la India titulada el Ayurveda, ¿sí? No es simplemente como antes que era tradicional, ¿sí? Que se transmitía de generación en generación entre familias dedicadas a ellos, como que de la casta que pudieran ser médicos. Ujú. Hoy en día ya es como una carrera científica estudiada ya, ¿sí? Okey, Entonces, y el terapeuta, perdona, el terapeuta ayurvédico o ayurvédico, sí, sí, lo que sí, sí, está bien dicho. ¿te receta alguna cosa para tomar también o no? Sí, bueno, es que acá en Occidente es un poco más difícil acceder a lo que recetaría un médico de la India, porque hay preparaciones que son difíciles por temas de aduanas que Sí, importarlas, ¿sí? sí. Eh, pero sí, el ashwagandha y pues bastantes suplementos sí que se pueden importar. Sin embargo, también un terapeuta ayurvédico va a recetar una dieta especial a la persona según su constitución dóxica y su desequilibrio, según la estación, o sea, según muchos factores. Ujú. Eh, y te va a recetar todo un estilo de vida holístico, o sea, no es simplemente la comida, es todas las prácticas de mañana que se llaman dinacharya. Entonces, te levantas, te haces un raspado de lengua, te lavas la nariz, muchas veces te lavas los ojos, eh, haces meditación, haces yoga, tomas agua con limón y jengibre. Es como todo un ritual de la mañana. Ujú. Y bueno, según lo que quieras tratar, el terapeuta va a formular, digamos, recetar toda una serie de prácticas que incluyen las tres dimensiones pues, de la persona, ¿no? Lo corporal, lo mental y lo espiritual. Ujú. Ahora, si mucha gente es mucha gente, yo por desconocimiento, ¿mucha gente sigue esto en Occidente? Sí lo veo cada vez más, o sea, en Europa está súper de moda. Ah, okey. Veo, o sea, hay centros para aprender esto de manera profesional. Mm, He visto también que en Estados Unidos, en Reino Unido, guau. en México también Ajá. conozco de instituciones que enseñan esto. Mm, Lo veo, o sea, por la lejanía, de pronto un poco más difícil en Sudamérica, ujú, pero es algo que está cogiendo mucha fuerza. ujú. Es cuestión de tiempo, Okey. simplemente. Pregunto, yo soy un católico, voy a misa los domingos, rezo el rosario, tengo mi familia, matrimonio católico, trato de llevar adelante mi vida cristiana como mejor me parezca, y veo que estoy un poco gordito, un poco flaquito, y entonces quiero tener un poco de mejor contextura, de estar un poco más sano, bla, 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 bla. ¿Qué tiene de malo que yo, si esto al parecer sería como una especie de medicina natural? Bueno, los indios son una tradición milenaria, bla, 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 toda la historieta. Entonces, bueno, voy a hacer un poco de medicina ayurvédica o de práctica ayurvédica para, no voy a decir ordenar los chakras, pero no tengo idea, pero También tiene que ver. para mejorar. ¿Qué tendría de malo yo, si soy un católico, hacer todas estas cosas? Bueno, lo que pasa es que al ser el Ayurveda un sistema holístico, no va a querer realmente atacar únicamente la grasita que tienes de más, Ujú,
sino que te va a querer trabajar las tres dimensiones, ¿no? Mm, Entonces, el gran problema que pude visualizar, que pude discernir, es que, o sea, al menos el yoga solo, que ya sabemos que no hay que practicarlo si eres cristiano, mm, no necesariamente te va a cambiar el sistema de creencias. Puedes ingenuamente practicarlo y seguir siendo creyente. Pero la verdad que cuando te metes profundamente en el Ayurveda, cambia por completo el sistema de creencias. No ¿por solo qué? por esta teoría como tan exótica de los cinco elementos, sino, por ejemplo, la base para trabajar la mente en el Ayurveda se basa en la filosofía Samkhya. Es algo extenso, pero lo voy a resumir un poco. Dice que hay dos principios eternos que se llaman Purusha y Prakruti, que dan origen en unión, dan origen al mundo. Que Prakruti tiene a su vez tres cualidades que se llaman las gunas, sattva, rajas y tamas. Es como que una guna tiene que ver, sattva es como relacionada con la iluminación, rayas con la transformación, con mover las cosas, tamas por el contrario es como es un principio de apatía, de oscuridad, y resulta que entre esas tres dan origen a los cinco elementos, y de ahí de los cinco elementos pasamos pues a todo lo creado. Ujú, Entonces, obviamente, esto nos cambia por completo el sistema de creencias porque yo veo imposible decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y poderlo armonizar con que hay dos principios eternos, Purusha y Prakruti, que se unen y dan origen a todo el universo. ujú. Entonces, Ahora, la contrarrespuesta que te van a hacer es la siguiente. Bueno, pero a ver, yo lo hago nada más que para bajar la grasita. Yo no estoy pensando en esos principios coeternos, bla, bla, bla. Simplemente yo lo que quiero hacer es más o menos estar en un cierto equilibrio físico, emocional, bla, bla, bla. Entonces, como lechuga y me lavo la lengua todos los días y me enjuago la nariz todas las mañanas. pues es que practicar una sola cosita, como decir, solo hago una dieta en especial, no sería practicar Ayurveda. O sea, al igual que el yogi se va a reír del que piensa que yoga es solo hacer ejercicio físico, Mm, pues lo mismo va a decir un terapeuta o un médico Ayurveda. Que tú estás comiendo con especias, con curry, con jengibre, eso no es hacer Ayurveda. claro. Es todo un sistema que involucra las tres dimensiones. Y mira, de hecho, voy a leer un poco aquí Sí. una cita de un mismo sitio, una academia, una academia de Ayurveda en el blog dice, en esta espiritualidad ayurveda, por ejemplo, el incumplimiento de las rutinas de dinacharya es causa de desequilibrios y enfermedad. Dinacharya es lo que comenté antes, que es toda una rutina de Ujú. la mañana, como un Sí. ritual, que incluye meditación Mm, y yoga. mm, Y ciertas conductas pueden trasladarse como un karma negativo y enfermedad en próximas reencarnaciones. O sea, está directamente esto relacionado con la creencia en la reencarnación. claro. Por el contrario, vivir de acuerdo con los principios ayurvédicos significa mantener una relación óptima con lo sagrado. Mm, claro, no, Esta es la relación entre Ayurveda y la espiritualidad. no, Entonces, no no es se puede gratuito. separar, es ingenuo. Sí, una pregunta. Antes hablabas, me quedó en el tintero una cosa que es por curiosidad. Hablabas de que también algunas cosas de la telepatía y qué sé yo. ¿Alguna vez viste alguna cosa rara con todas estas cosas? ¿De movimiento, telequinesia, ese tipo de cosas o no? ¿O ellos prometen diciendo que es así? No, bueno, lo que yo te decía de telepatía es cosas que leí en mi adolescencia, pero no era un relacionado con la Ayurveda, Ah, sino ok. era cuando estaba leyendo libros del lamaísmo Perfecto. tibetano.
Ok, ok, perfecto. ¿Qué relación tiene la Ayurveda con el tema de los dioses, falsos dioses, obviamente, deidades hinduistas? Bueno, totalmente directa la relación. Y cómo se las invoca? ¿Cómo se les invoca como en el yoga a veces? Porque en el yoga hay posturas y todo, ¿no? Ya estuve aprendiendo un Sí, poquito. ¿Cómo se da esto con las sí. deidades y cómo es la invocación o la influencia que tienen, ¿no? Bueno, recordar que como dije antes, la Ayurveda tiene, según ellos, un origen divino. No es invento del humano, sino que fue una revelación divina. Entonces, quien revela todo este conocimiento, bueno, hay una cadena. Todo el conocimiento viene supuestamente del dios Brahma, y hay una cadena en que él se lo transmite a otro dios, finalmente un dios llamado Dawantari, que ellos consideran el dios de la medicina, es quien se encarna, Mm, se encarna y enseña a los rishis, y da ahí origen a otros textos que no son directamente los Vedas, pero son como los textos clásicos de la Ayurveda, en donde está plasmado de forma muy sistemática todo este conocimiento. ujú, Entonces, en la práctica, a menos que ya sea una práctica un poco más moderna de algunos que pues ya no creen y únicamente lo hacen pues de forma más científica, digamos, en la práctica se suele antes de hacer una preparación herbal, un remedio, de hacer cualquier tipo de intervención, porque tiene que ver mucho también los masajes, o sea, hay muchas terapias, la gama es muy amplia. Se suele invocar al dios Dhamantari porque es como decir invocar al patrón de la medicina. ujú, Entonces, otra forma típica, incluso para no el que va a suministrar la terapia o el remedio, que sería el médico o el terapeuta, sino el mismo paciente, es la invocación a un dios llamado Chamunda, una diosa, porque libera de energías negativas, da protección. Si estás cocinando, pues quita todo lo malo, la energía negativa que pueda tener la comida, supuestamente, porque también según el Ayurveda, la energía con la que cocines puedes estar cocinando un plato muy saludable, pero la energía con la que cocines puede transformarse casi que en veneno para quien lo consume. mm. Entonces, hay muchas invocaciones. Guau, tremendo, tremendo. Sí, A ver, en el cuanto eso en cuanto a lo que planteábamos de las divinidades. Hay una cosa interesante que yo he leído por ahí dando vuelta. ¿Hay algo de imposición de manos, en el tema de la Ayurveda o en la sanación de enfermedades, prevención, etcétera? sí. Bueno, ¿De dónde viene? Sí. no exactamente como conocemos la imposición de manos en la práctica del Reiki. Ujú, En el Ayurveda, pues lo típico es los masajes, pero hay otra práctica más, un poco más desconocida, más de médicos muy tradicionales, que se llama la terapia Marma. ujú, ujú, Eh, Según ellos, en todo el cuerpo hay 107 puntos energéticos que se ven. Tocándolos, pues estimulas y equilibras también la energía, ¿no? Haces ujú, que fluya y que haya desbloqueos, etcétera. Entonces es como una especie de acupuntura, pero con menos puntos, porque la acupuntura tiene creo que miles de puntos, y se practica con los dedos, digitopresión. Pero entonces aquí me gustaría eh, leer aquí sí. una cita de una de las tantas cosas que leí yo, que llama mucho la atención. Dice, en la sanación pránica, prana es, no sé si mencioné el término antes, prana viene del éter y el aire, es la energía vital que obtenemos por medio de la respiración. Entonces, tiene mucha relación con lo que ya se ha hablado antes del yoga de los pranayamas, que son ejercicios de respiración. Entonces, en la sanación pránica, en donde uno se propone transmitir la energía del sanador al paciente, la técnica del masaje puede tener poca importancia, y en este caso el prana del sanador constituye el enfoque principal. En los tratamientos pránicos es mejor dirigir el prana junto con la respiración, proyectando una vitalidad positiva durante la inhalación y removiendo la energía negativa durante la exhalación.
O sea, aquí lo que nos está diciendo es que en realidad poco importa la técnica con la que tú hagas la técnica, la terapia del marma, o sea, poco importa cómo presiones los puntos, porque lo que está importando realmente es tu transmisión energética. O sea, estás transmitiendo energía al paciente, el terapeuta la transmite, y realmente eso es lo que desbloquea, Mm, ¿sí? Lo que sanas. Entonces, en ese sentido, se parece mucho al Reiki, aunque la práctica es distinta. claro, claro. Bueno, algo que ya hablamos, pero entonces es como que sería imposible, o desde el punto de vista realista, ¿no? Pensar que uno puede beneficiarse de esta práctica solo a nivel físico, mental, digamos, sin que nos afecte en lo espiritual, o en la vida del alma, puntualmente en nuestra religión católica. Sí, total, porque te va distorsionando tus creencias realmente. Si ves que empiezas a tener mejorías, que empiezas a tener buenos resultados y que te están diciendo que es que eso viene de toda esta cosmovisión y que los elementos y que el Prakruti y el Sí. Vikruti y Purusha y estos dioses, te estás contaminando de esa espiritualidad sin darte cuenta. Ahora, dicen que es una famosa frase, ¿no? Aristotélica, del gran Aristóteles, que a la naturaleza le aborrece el vacío. O sea, si uno le quito una cosa, es como uno, bueno, le quito los dulces a un niño, bueno, tengo que darle, no sé, una naranja, una frutilla o algo porque si no bueno, uno dice, ok, perfecto, me doy cuenta que de la Ayurveda, esta cosa india no me sirve, pero ¿qué alternativa tengo para eso? Porque yo estoy un poco gordito, estoy un poco flaquito, estoy un poco loquito, o lo que sea, entonces quiero tratar de buscar un equilibrio. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque si no, es simplemente, no, 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 no. No, no, para ver positivamente cómo hago yo para solucionar este tema que tengo. Bueno, Es más, primero que todo, supongo yo que te ha pasado también a ti, o sea, algo parecido. O sea, dejé toda esta cosa porque sé que no me estaba haciendo bien a la vida del alma. Bueno, ¿cómo hago para continuar siendo más o menos, no sé, en buena salud mental, espiritual y física? Obvio. sí, bueno, primero que todo deberíamos pensar que el sistema sanitario, la mayor parte, a lo mejor la relación se puede establecer como un pareto, a lo mejor entre un 70 y un 80% de enfermedades que trata el sistema sanitario en Occidente es por enfermedades que se podrían prevenir. O sea, Mm, no es necesario meternos con estos berenjenales tan raros, sino que deberíamos prevenir. Ahora, la propia iglesia nos invita a una vida supremamente ascética, que es mm, algo que me ha fascinado en este año de aprendizaje. Ya la misma iglesia nos invita a ayunar con constancia, con regularidad, perdón. Nos invita a no tener excesos de ningún tipo, a evitar la gula, mm, entonces a evitar sí, todo tipo de malos hábitos. Entonces, realmente cuántas enfermedades nos podríamos evitar teniendo una vida ascética como lo propone la iglesia. Ahora, tenemos el maravilloso y espectacular sacramento de la unción de los enfermos, que si es el caso de una enfermedad complicada, difícil de tratar, que era difícil de prevenir, si es para el bien de nuestra alma, sabemos que este sacramento nos puede mejorar. Y por último, si es que nos gusta mucho, como a mí también, el tema de conocer las propiedades de las hierbas, sí, todas las propiedades medicinales de las hierbas y como que una alimentación consciente, etcétera, encontré una alternativa que me pareció maravillosa en una santa de la iglesia, mm. A ver, en empieza, Santa empieza con. Hildegarda. Exactamente, sal de Ah, garra. sí, perdón no haberte dejado. No, no, ahora porque yo Santa Negra la conozco hace 20 años más o menos, pasa que no me he metido con el tema de la medicina, digamos, tradicional, porque en realidad es tradicional, no es pasa que también es verdad, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero que hay mucho loco dando vuelta también, incluso con el ámbito de Santa Hildegarda de Bingen, porque se ha metido también mucha gente de la New Age y cosas así, o medio hipoides, a usar
las piedras de Santa Hildegarda, entre comillas, la harina, no sé, no me acuerdo el nombre, cómo se llama esa harina de Santa Hildegarda, que usa una harina especial para bueno, se ha metido... Espelta, tal Espelta, vez. espelta, espelta, exactamente. O sea, pero se han metido muchos en eso con una, con una visión orientalista, digamos, o medio hipoide, ¿no? Sí, Hippie. esto de que cuando se usa la palabra holístico hay que sospechar. Exacto. Son señales de alarma. Cuando me dicen la palabra holístico me pongo en guardia, porque la verdad que cuando me hablan de eso ya me pongo en guardia, porque es así, porque la verdad que es así. Bueno, la verdad es que ha quedado bastante claro, Liliana. Muchísimas gracias. Es Liliana Vanegas. Ella ha estudiado, se ha metido a fondo con el tema este de la Ayurveda, algo que no es quizás muy conocido en nuestro ambiente hispanoamericano, quizás. Algunos capaz que lo conozcan más en Europa dando vuelta o acá en Estados Unidos, pero es lo que una de las modas, de las tantas modas que andan dando vuelta. No sé cómo Sí. está dando vuelta el yoga, el reiki, el mindfulness, y ahora el tema de la Ayurveda por todos lados. Bueno, para que sepan un poco de qué trata, de alguien que lo ha vivido de primera mano. ¿Alguna cosa más que se te ocurra decir para concluir? Bueno, también que no perdamos el norte, porque estas cosas, todas estas, no solo la Ayurveda, sino estos sistemas holísticos de salud, Mm, realmente te hacen perder el norte. O sea, nuestro fin no es alcanzar una salud perfecta, un cuerpo maravilloso, sino que nuestro fin es glorificar a Dios, amarlo y reflejar ese amor, amando al prójimo y teniendo una vida de servicio. Nos dio un cuerpo que tenemos que cuidar como templo del Espíritu Santo, eso sí, pero se nos va la pinza y lo cuidamos como si fuera el cuerpo el mismo Dios. Endiosamos al cuerpo. Entonces, este tipo de cosas nos hace perder mucho el norte, obsesionarnos con que si es orgánico, con que si es de temporada, con que los pesticidas, que la dureza del agua, con muchas cosas nos hace obsesionarnos, inclusive tener una actitud sectaria de que no me integro por no comer cierto tipo de cosas, de que los médicos lo que hacen es enfermar a la gente. De verdad que nos trastoca demasiado ¿cómo lo digo? La psiquis. Sí, sí, sí. Sí, porque Esclaviza en vez de sí, liberar. sí, porque uno se puede pasar también, pasar de rosca y ir al otro extremo, digamos. Entendido, claro, es obvio que hay un plan para que uno esté todo el tiempo tomando vitaminas y cosas así, y Sí, los exacto, sí. procesados, estamos Esto todos se ve totalmente de mucho. acuerdo. Pero, Sí. pero tampoco es que uno se... Entonces ya se vuelve una cosa psicótica. Claro, Entonces, exactamente. que esclaviza en vez de liberarnos. Entonces, claro que el cuerpo hay que amarlo, hay que cuidarlo, pero pidamos asistencia al Espíritu Santo que nos dé el don de la prudencia Sí, para manejar esto, recordando cuál es nuestro fin. No nos desviemos así y es. Bueno, muchísimas gracias. La señora Lina Vanegas hablando sobre Ayurveda, la medicina esta supuestamente paralela del mundo indio que está llegando a muchos lugares. A estar muy atentos, a que no te vendan gato por liebre y que no que te no te la la cuenten. cuenten. Exactamente. Gracias por todo el tiempo. Adiós, Liliana. Muchas gracias. Gracias, Padre. Adiós. Adiós. Bueno, si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.